La semana pasada la agencia de noticias norteamericana AP publicó un informe sobre un plan oculto de Estados Unidos para crear un Twitter cubano denominado Zunzuneo. Conversamos ahora con la periodista Rosa Miriam Elizalde, editora del sitio web Cuba Debate, quien recientemente, por cierto, obtuvo su título de doctora en Ciencias de la Información. Bienvenida, Rosa Miriam, a nuestro programa. Gracias, Froilán. Un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Cuéntame, ¿en qué consistía exactamente esta red? Bueno, es simplemente un servicio para enviar y recibir mensajes, con unas características muy particulares, y es que era bastante asimétrico. Es decir, usted se inscribía en ese servicio, generalmente alguien lo escribía y le enviaba un mensaje por su celular, y entonces tenía la posibilidad de enviar 1 o 2 mensajes gratuitos diarios a las personas que también estaban inscritas en ese servicio, pero recibía cualquier cantidad de información que el sistema le generaba. Al principio, según la declaración, la investigación que hizo AP, eran mensajes aparentemente inocuos, pero la intención era subir la parada, digamos, empezar a transmitir información política para generar estados de opinión e incluso acciones contrarrevolucionarias en el país, básicamente de desestabilización. Tiene otra característica, que esto es profundamente ilegal, porque solo funcionaba con los teléfonos celulares cubanos, pero a partir de una arquitectura de red donde los servidores estaban diseminados por distintos países en una gran red internacional con técnicos pagados por el gobierno de los Estados Unidos a través de un programa encubierto de la agencia USAID. Es decir, toda una gran trama muy compleja, muy perversa desde su punto de vista y sobre todo muy ilegal, porque usted no puede intervenir desde un tercer país en las telecomunicaciones locales. Eso está penado por la ley, por la legislación en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos, y después tiene el objetivo explícito de crear determinada situación política, específicamente cambio de régimen. Recientemente, Rosa Miriam, afirmaste un artículo, porque le has dedicado buena parte de tus estudios precisamente a las nuevas tecnologías, que Zunzuneo no salió de la nada. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Por qué afirmaste esto? Absolutamente no. O sea, esto viene en una trama muy larga. Te podría decir que con Cuba empezó en el año 1959. Hay un importante investigador norteamericano, periodista del New York Times, Tim Weiner, que escribió un libro que se llama Legado de cenizas, la historia de la CIA, que ganó el premio Pulitzer, por ejemplo, que registra que en el año 1959, justo después del triunfo de la revolución, ya Estados Unidos estaba interviniendo las telecomunicaciones en Cuba, habían ubicado un barco al norte de La Habana, y todo lo que conversaban los líderes, incluso los individuos particulares en sus teléfonos, estaba siendo intervenido. De ahí para acá la historia es larguísima. ¿Qué otros programas, por ejemplo, de telecomunicaciones podemos sumar a esta lista con fines subversivos contra Cuba? Contra Cuba, los más recientes que se han divulgado son no solo el Zunzuneo, sino hay otro que se llama el Piramideo, que ya no es un programa supuestamente ilegal, sino que hay un financiamiento público a través de Radio y Televisión Martí, los envíos de SMS a través de publicaciones contrarrevolucionarias, pero hay una larguísima saga, no solo contra Cuba, sino contra otros países. Por ejemplo, hoy publicamos en Cuba Debate una investigación que sacó entre ayer y hoy, el Newsweek, la importante revista norteamericana, donde habla que, por ejemplo, este programa del Zunzuneo estuvo vinculado también a un programa contra el gobierno sirio. Por cierto, denunciado por Cuba en el 2011 en la famosa serie de Las Razones de Cuba, que ahora acaba de descubrir a partir de los propios documentos norteamericanos esta publicación. El jefe de la USAID rindió cuentas ante una comisión del subcomité de asignaciones del Senado norteamericano y allí trató de justificar la existencia de este programa. En tu opinión, ¿qué contradicciones de la política estadounidense se evidenciaron en este debate, en este interrogatorio? Es muy interesante. El senador que condujo la audiencia le preguntó varias veces, incluso de manera insistente y molesta, al administrador de la USAID si él conocía de este plan que él le llamó varias veces estúpido. Y este señor no contestaba, al final dijo, no lo sé, no sé quién estaba detrás de este plan. Yo creo que de cierta manera tenía, aunque se le ha dicho mentiroso y lo han bombardeado desde todas partes por esa respuesta, yo creo que en cierto modo era honesta. Evidentemente los planes estaban
organizado desde el Langley, desde la CIA, como ha pasado siempre, y lo que pasa es que el hombre no podía realmente revelarlo. Hay muchas contradicciones. Las contradicciones, primero, que uno se pregunta, ¿por qué sale esto ahora y no antes? Porque esto es una historia vieja, de larga data. La USAID tiene una larga historia desde que se creó en 1961, de ser una especie de CIA de bolsillo, así le ha llamado la prensa. Y por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos viendo es un gran teatro que obedece a otros fines, tanto de política interna de los Estados Unidos como de política exterior. Los medios norteamericanos se han centrado en el tema de la USAID, en el hecho de que esta agencia, que supuestamente es una agencia de cooperación y desarrollo para proyectos humanitarios, de pronto está cada vez más cuestionada por sus operaciones encubiertas vinculadas a la inteligencia, y por lo tanto pone en riesgo toda la credibilidad de toda la ayuda norteamericana en el exterior. Ahora, ¿cómo ubicar, Rosa Miriam, a Zunzuneo, Piramideo y los otros ejemplos que has mencionado en una perspectiva de la guerra que tiene Estados Unidos oculta contra América Latina? Bueno, es que hay muchos antecedentes. Tú no puedes ligar esto de, por ejemplo, las revelaciones de Snowden o las revelaciones de Wikileaks. ¿Qué es lo que nos decían estos documentos? Lo que nos dicen es que Estados Unidos tiene un sistema de control global y de espionaje global, y que tiene toda una serie de capacidades tecnológicas para eso. Lo que nos revela el Zunzuneo y otros programas es que no solo te espían, sino que tratan de manipular a la gente para que vayan en determinada dirección en función de los intereses de los Estados Unidos. Eso es muy grave. Eso es la construcción que ha sido también muy criticado por la prensa norteamericana y por los analistas internacionales, que es la construcción desde afuera, con toda la ilegalidad que eso supone, con toda la injerencia que supone, a tratar de crear un sistema al estilo norteamericano y no que represente los intereses de las poblaciones donde esto se produce. Por eso esta situación no solo atenta contra Cuba. Yo creo que lo que revela es las posibilidades, las capacidades y los planes que tiene Estados Unidos para convertir en un blanco de sus objetivos a cualquier país en el mundo. Una última pregunta, al menos en esta primera comparecencia tuya aquí en nuestro programa. ¿A algunos les ha llamado la atención, Rosy, que les ha parecido extraño que haya sido la agencia norteamericana AP quien haya revelado esta política? ¿Qué opinión tú tienes? Yo creo que es un teatro y que obedece a una decisión de política interna en los Estados Unidos, no es casualidad. Tú sabes que siempre, primero, el Partido Demócrata se ha caracterizado por ser bastante cobarde y a veces necesita crear un estado de opinión para tomar determinadas decisiones. Yo creo que está relacionado con esto, y también debemos estar preparados para esperar que haya una contrarrespuesta del Partido Republicano para tratar de abortar cualquier discusión seria en torno a las relaciones y a la perversidad de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Rosa Miriam Elizalde, que esta tarde ha venido a conversar con nosotros sobre algunas interioridades y nuevos elementos de este tema de palpitante actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Froilán, un placer.